Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Isaac Arana Olivares, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria. En esta ocasión les voy a presentar sobre el análisis de mis prácticas profesionales a lo largo de estos últimos 2 semestres de la licenciatura. Cabe mencionar que yo estuve impartiendo clases en el grupo de tercero B en la escuela primaria Wenceslao Labra, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Para dar inicio a esta presentación, haré mención sobre las competencias fortalecidas a lo largo de estos últimos semestres, empezando por la genérica, que se aplica a habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Esta se vio reflejada parcialmente en cuanto al momento de dar las indicaciones, ya que previamente se había puesto de que iban a ser de la manera más sencillas y breves para que los estudiantes puedan comprenderlo de la mejor manera y así poder ver el desarrollo tanto de mi competencia, en ver en cuáles son mis oportunidades de mejora, tanto en qué he mejorado, en qué me hace falta y demás. En cuanto a las profesionales, está el de diseño planeaciones. Aquí yo, en cuanto a mi primer análisis, había considerado que había visto un gran avance en cuanto a el formato que yo le había dado, en la manera de redacción, pero considero que va más allá de ello, ya que al aplicar las estrategias, en cómo yo he ido implementando diversas técnicas a lo largo de mi trayectoria en la normal, he visto una gran diferencia visto desde una visión de comparación en cuanto a la primera planificación realizada en el primer semestre hasta esta última realizada a finalizar mi última jornada de prácticas, he visto un gran cambio significativo para mi práctica docente. En cuanto a la segunda profesional, que es propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes, aquí tuve un interés pues, prácticamente en cuanto a mis intereses de mi proyecto de titulación, ya que se desenglosa el promueve actividades que involucren el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad en los alumnos. Aquí únicamente sería darle una adecuación en cuanto a la estrategia a implementar, ya que aquí menciona el trabajo colaborativo, sin embargo yo empleé el aprendizaje cooperativo. Aquí únicamente, pues bueno, son ciertas diferencias que separan de una de otra, pero esta se vio reflejada desde mi propuesta que yo implementé desde la conformación de los equipos, la elección de los grupos de trabajo, los roles cooperativos, entre otras cosas que mencionaría a continuación. Haciendo mención sobre el sustento teórico, abriendo énfasis en que mi estrategia principal es el aprendizaje cooperativo, viendo desde una visión donde Johnson Johnson, en su libro del aprendizaje cooperativo en el aula, la definen como el empleo didáctico de grupos reducidos en el que los alumnos trabajan juntos para maximizar su aprendizaje y el de los demás. Y esto a partir de la socialización. Y básicamente yo me enfoqué en esto, ya que a través de mi estadía en la escuela primaria pude mm, ahora sí que observar y pude percatarme de una problemática actual en ese momento sobre la socialización, visto desde un punto en que eran estudiantes que al momento en que se dio la pandemia del año 2020, ellos todavía cursaban el preescolar. Ahora sí que es el espacio básicamente donde se desarrollan las habilidades sociales básicas que dan pie a la misma socialización e interacción con los demás. Y es por ello que al trabajar con ellos de manera en equipos, parejas o tercios, ellos presentaban muchas complicaciones en el momento ya sea de resolver algún conflicto en la comunicación, en la empatía, en el afecto, entre otras situaciones que engloban en cuanto a las habilidades sociales básicas que ya debieron haber estado, por lo menos, haber sido trabajadas hasta ese punto en el que estábamos. Y bueno, parte de lo que menciona Johnson en su libro es que son una serie de estrategias a implementar sobre la misma. Entonces, una que yo menciono sobre los roles cooperativos y su asignación, ya que ellos los categorizan en cuatro, que son los que ayudan a la conformación del grupo. Los segundos son que ayudan al grupo a alcanzar sus objetivos y a mantener relaciones de trabajo eficaces.
Los terceros ayudan a los alumnos a formular lo que saben e integrarlo con lo que están aprendiendo. Y por último, que ayudan a incentivar el pensamiento de los alumnos y a mejorar su razonamiento. También menciona sobre los componentes esenciales, perdón, que son aquellos que van a hacer eficaz el aprendizaje cooperativo. Dentro de estos son la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interdependencia cara a cara estimuladora, las técnicas interpersonales y de equipo y por último la evaluación final. También proponen los tipos de grupo, que estos van a ir dependiendo al tiempo estimado y el objetivo de la sesión o bien la estrategia del profesor al implementarlo. Y bueno, ellos proponen tres, tanto primero inician con los formales, que estos, su duración es tanto de 1 hora a varias semanas. Y bueno, esto sin importar la actividad o el tema, el objetivo es de que en equipo logren terminarlo a como de lugar. Y bueno, algo importante mencionar sobre los formales y los informales son que durante la clase se van a conformar, pero una vez terminado la actividad, únicamente regresan a sus lugares nuevamente. Y bueno, ahora sí pasando a los informales, estos tienen de una duración de 3 minutos a 1 hora. Estos dan pie a la introducción a la clase, a dar al cierre o de manera de introducción. Y esto básicamente es para darle atención al estudiante y que pueda confrontar los materiales con el tema a tratar de forma introductoria. Y esto se puede manejar en cualquier parte de la clase. Y esto puede ser con un juego, una dinámica, una lectura, preguntas, donde los estudiantes pueden socializarlo. Y por último se encuentran los de base, que eso es lo que son los equipos que mayor duración tienen, ya sea que se trabaje durante todo el ciclo escolar o la mayor parte de él. Y el propósito de esto es de que los estudiantes puedan completar su, tengan esta, ahora sí que esta importancia por sus compañeros, que puedan trabajar cooperativamente entre ellos, viendo la importancia de este. Básicamente es que se puede ejemplificar con una escalera, ya que si a esta escalera le hacen falta, ahora sí que parte de ella no se puede escalar hacia el final. Si uno no está, el equipo no puede ser eficaz. Ahora entrando dentro de mi propuesta de intervención, como bien mencioné, la estrategia es el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, hay alguna otra sobre las dinámicas de integración que estas coadyuvaron a dicho proceso en cuanto a la socialización. Los tipos de grupo que propone de las tres modalidades se hizo una adaptación de los formales y los de base, ya que mi intención fue conformarlos. Cada semana era un grupo de trabajo nuevo y hacia cada lunes en la mañana se hacía esta formación de los equipos de trabajo. Y así era sucesivamente que era el desarrollo de la semana. Ya sea si el lunes no había clases, no importaba, el martes se retomaba. Y bueno, ahí coloqué que era un formal, ya que como bien se mencionó, durante cada semana era un equipo nuevo. El formal entró dentro de una semana, la semana 1, se trabajó un tema, se quedó inconcluso, por lo que para la siguiente semana, como era de esperarse que era un equipo nuevo, para esa sesión de ciencias naturales se retomó el equipo anterior, haciéndolo únicamente del tiempo de una sesión. Y ya terminando esta actividad, volvieron a sus equipos, ahora sí que originarios de la semana 2. Para la conformación de los equipos también lo propone Johnson Johnson y pues esto va a variar en cuanto a las actividades breves. Estas son las que yo pude implementar. La primera es el ABC, utilizando el abecedario con los niños asignándoles los consonantes y las niñas haciendo las vocales. En esta actividad se nombraba algunas letras al azar y los estudiantes tenían que estar al pendiente en el momento en que se iban a intercambiar de lugares con nosotros. Es decir, si decía A y U, entonces las niñas tenían que levantarse y buscar y cambiar de lugar a uno que estuviera disponible. Así con los niños. Si se decía RTW, se cambiaban de lugar. Y mi estrategia para que realmente existiera esta mezcla entre todos, utilizaba diciendo ARJPL, entonces los niños estaban más atentos para la indicación y ya cambiaban. Y
cambió un poco más la dinámica, haciéndola más divertida para ellos. Uno de ellos también fue el día de la semana, cuando se trabajó el plato del buen comer. Aquí se tomó en cuenta la preferencia de los niños, comentándoles y haciéndoles la pregunta de cuál era su día de la semana favorito. Y a pesar de que sabía perfectamente de que no iba a quedar de manera equitativa los equipos, si los niños votaban, los niños que votaran por el equipo, por el día lunes, se iban a formar un equipo. Pues el día martes, otro equipo y así sucesivamente. Pero como hubo unos equipos donde estaban de 5 niños y otros de 2 niños, esa no era mi intención, entonces procuré de que votaran 2 veces para que si en algún estudiante tuviera 2 preferencias, reacomodarlo con otro equipo que tuviera menos estudiantes. Y bueno, la canasta de revuelta es muy similar al abecedario implementado y aquí coloqué una X porque no me favoreció del todo, ya que los estudiantes ya habían conocido un poco la dinámica, entonces ya estaban más predispuestos a formar sus propios equipos y juntándose con los que ellos quisieran y ya no hacerlo de manera al azar como la primera vez. Entonces también esta constante búsqueda para ver qué estrategias me eran más factibles a la hora de conformación de los grupos. Y en cuanto a la asignación de los roles que proponen, bueno, yo en este caso, en cuanto a la asignación, yo buscaba dinámicas, víctimas y voluntarios de manera sorpresa, entre otros. En este caso, las víctimas y voluntarios se tomaba en cuenta con una pregunta previa de quiénes deseaban portar tal rol y ellos lo elegían y así yo lo asignaba. En cuanto a las víctimas, yo lo tomaba como oportunidad para mí en seleccionar aquellos que tenían fortalezas y así yo poder otorgarlos de manera aleatoria, pero realmente ya era un movimiento estratégico de mi parte. Es decir, si un estudiante era bueno para guiar a sus compañeros, yo lo asignaba como líder. Pero bueno, eso se comentará a continuación. Y bueno, una de mis adaptaciones dentro de mi propuesta y lo que menciona el libro es que yo implementé de manera personal las insignias o distintivos en cada uno de los roles. Esto con la finalidad de que se apropiaran más del rol, ya que sin ellos dan por desapercibido el rol y ya no cumplían con dicha función. Entonces ya lo apropiaban con este distintivo, así como también la motivación. Y bueno, principalmente se había propuesto que era el secretario, el líder, el orientador y el guardián del tiempo. En este caso, el secretario es aquel que escribe las notas, acuerdos o el resumen, que es únicamente esa persona encargada de hacer esta función. El líder es el que impulsa y es parte del equipo para hacerlo eficaz y terminar con las encomiendas. El guardián del tiempo es aquel que va a estar al pendiente de los horarios y así confirmarlo con su equipo y así llevar un mejor ritmo para terminar la actividad. Y el orientador era un rol básicamente vinculado al apoyo del líder, pero por cuestiones posteriores decidí hacer una adecuación y quitarlo. La adecuación estuvo en agregar el portavoz, que era el encargado de exponer los resultados, los hallazgos y demás dentro del equipo. Él era el que tenía el poder ahora sí que en este caso, comentarnos todo lo que se fue trabajando durante la clase con su equipo. Y así que el orientador quedó fuera. Y en este caso, sin implementar, fue el secretario, ya que por los tiempos y algunas otras problemáticas no se pudo implementar. Sin embargo, pues siempre estuvo considerado. Unas de las técnicas implementadas durante la práctica, y principalmente para la moderación del ruido en el grupo, ya que eran estudiantes que siempre estaban muy activos, siempre estaban gritando. Y yo no soy de la idea de que si un grupo está en silencio es porque están aprendiendo. Sin embargo, también hay un límite en qué ruido sí debe haber y qué no. Entonces, cuando hay esa contaminación auditiva, donde ya ni siquiera deja que los otros se concentren, les duela la cabeza, entonces ya es como que una desventaja fuerte para el grupo. Entonces empecé a implementar lo que es el lenguaje de señas mexicana y pues bueno, empezando con señas básicas que ellos ya habían comprendido en su totalidad y así evitando un poco más el ruido
en cuanto a los gritos y demás. Una de ellas, bueno, explicada de manera breve todas, era que se explicó el sí, no, no sé, cómo estás, bien, mal, más o menos, hola, gracias, por favor, maestra, maestro, agua. Y en cuanto a la seña local, para pedir al baño, como no existe una tan precisa, quedamos en que íbamos a tomar acuerdos para definir una, y ya al hacerla sabíamos perfectamente en qué consistía. Entonces, para ir al baño se marcaba ahora sí que con la letra R, y si le surgía mucho, era con ambas. Y pues bueno, también se preguntaba en el momento de la salida, los niños, cada uno se les asignó una, una seña, por lo que era la inicial de su nombre. Si se llama Oscar el niño, era la letra O; si era Carla, se utilizaba la K, y así sucesivamente. Otra de las técnicas que utilicé fue gritar del 5 al 0. Y eso me empezó a implementar, ya que cuando había demasiados gritos, empezábamos a gritar del 5 al más fuerte, 4, 3, 2, 1, y así bajando la voz hasta llegar al 0. Y cuando se llegaba al 0, se utilizaba como un tipo de siseo, hacer ceros. Y eso me funcionaba porque aparecía el silencio, y nuevamente, perdón, se retomaba la sesión, la actividad. Y otra de las actividades retomadas fueron retahílas, que estas también eran muy del agrado de los estudiantes, por lo que era una de las más repetitivas que, que pues para mí fue funcional, que es la siguiente, es decir, frente cara, mano codo, frente cara, mano codo, puntapié, frente cara, mano codo, puntapié, señorita. Entonces, bueno, es una retahíla que se va repitiendo sucesivamente cada una de las frases que se mencionan aquí. Y pues bueno, es importante mencionar que dentro de esta se hizo una adaptación. Y de lo siguiente es en cuanto a las actividades. Aquí yo consideré importante considerar tres, por el hecho de que una fue la de nuestro álbum. Aquí quise mencionarla porque fue una transversalidad en las asignaturas de lengua materna y la entidad donde vivo, ya que en lengua materna se había visto lo que es el álbum y sus componentes, cuáles son sus características en cuanto a su elaboración, y en la entidad donde vivo habíamos estado viendo sobre las problemáticas de nuestra comunidad, y qué mejor en ese momento hacer ahora sí que esta transversalidad y poder unir aquí. Una de las recomendaciones como docente es que podamos básicamente prepararnos cada vez más en cuanto a los temas más delicados que los estudiantes están expuestos en su día a día. En este caso, una de las producciones me mostraron la violencia, y entre otras, hojeando su producto, vemos que parcialmente es para la mujer. Entonces, sus soluciones se quedan siempre en cuanto a la policía, pero cuando te llegan a preguntar a ti, ahora sí que siendo docente, ¿qué otras más se te ocurren? Ahora sí que para aportarle al estudiante, sí es como ser bien detallados en tocar ese tipo de temas tan delicados. Y pues bueno, también se tocaron temas como la falta de agua y la escasez de trabajos y demás. Para la actividad de por partes iguales, es una actividad de asignatura de matemáticas, donde se empleó el aprendizaje cooperativo. Aquí me fue muy fructífero el resultado, ya que, como bien se mencionó, es una actividad de fracciones. Entonces, consideré dentro de la planeación conformar tres equipos: uno de 4 estudiantes, uno de 7 y uno de 8. De esta manera, no solamente ver qué cantidad nos toca a cada uno de los materiales, es decir, a cada uno se le entregó una cartulina, y esa cartulina se dividió en partes iguales a cada uno de los integrantes. Entonces, la finalidad de fue ver la cantidad de, si yo, como formar parte de 4, ver cuánta cantidad me toca de un cuarto, a diferencia de un octavo, que es menor
a al, ahora sí que al resultado que podría dar la fracción. Y en lo personal lo que me resultó más fructífero fue ver qué cantidad de estudiantes es más eficaz para trabajar en equipo, ya que con los que fueron 4 estudiantes, cada uno de ellos intervinieron para la elaboración del producto. En cambio, en los equipos grandes de 7 y 8 estudiantes, ya comenzaban a haber variaciones en que había quienes no trabajaban, en que ya estaban confiados en los demás compañeros, como pues pensaban. Algunos de los estudiantes me comentaron que ya para qué lo hacían si ya se habían encargado de esas actividades. Entonces, sí, haciendo hincapié en lo que menciona Johnson Johnson, que en cuanto a los conocimientos empíricos que ellos tuvieron, es que los grupos de 2 a 4 personas son más eficaces a los que tienen más estudiantes. Y por último está una dinámica de integración llamada red de cumplidos. Aquí básicamente consistió en escribir su nombre en una hoja y de este modo irla rolando a cada uno de los compañeros y escribir ya sea algún cumplido, algo siempre, siempre positivo hacia la otra persona. Aquí tuve una situación con 2 de las estudiantes que en la primera que se puede notar que le puso "eres la peor, te odio", y esa fue una proyección de una niña que le escribió, ya que ellos pueden llegar a tener una relación relativamente buena, pero la intervención de los padres siempre afecta esta convivencia. ¿Qué quiere decir con esto? Porque la mamá de las estudiantes les decía, no te juntes con ella, a pesar de que ella sí quería, ella se lo externaba y era cuando ocurría este problema. Y bueno, como fue mutuo, en la de arriba donde hay únicamente rayones y trazos, la otra compañera también se negó para escribirle algo positivo, por lo que al evitarlo, mejor hizo un rayoneo. Y al hablar con ellas, me dijeron que realmente no tiene nada que aportarle a la otra, ya que pues era de lo peor. Entonces, hablando ya con ella, me doy cuenta que no es así, siempre es la intervención de los padres, que no siempre es así, pero sí es un factor y uno de los hallazgos que yo tuve dentro de mi práctica. Entonces, un poco de diálogo con una de estas compañeras que le escribió, eres la peor. Al final, ella no fue lo que ella considerado, sino en ese momento se dejó llevar más que nada por el impulso que traía sus comentarios desde casa. Y ya al final le regresé la hoja, si es que quería corregir lo que había escrito anteriormente. Y así fue. Escribió que, ahí se nota en la siguiente proyección, eres muy bonita y amable y además eres mi amiga. Atentamente, bueno, puso Cata. Y pues esa parte para mí es significativa, ya que como mi intención era realmente unirlos en cuanto a la socialización y demás, esta actividad me favoreció porque al finalizar de la actividad, leí algunos comentarios que se habían escrito y a pesar de que había estudiantes que no mantenían una comunicación, al ponerse cosas positivas, comenzaba ya a haber un poco más de, de vínculos amistosos a partir de ello. Comenzaba a haber ya un poco más de pláticas y conversaciones entre ellos que, pues bueno, para mí me fue con mayor resultado. Y pues bueno, aquí también anexé el gracias por enseñarme, es muy bueno. Fue un comentario que me hizo una de las estudiantes al haberse arrepentido de los comentarios que llegó a hacer la otra compañera. Entonces quiso también resaltar un cumplido hacia mi persona. Y pues bueno, esa fue parte de mi presentación y mis prácticas profesionales a lo largo de estas últimos semestres.